Hola a todos, vamos con la segunda parte de diabetes mellitus. En estas diapositivas vamos a repasar las metas terapéuticas, algunos aspectos básicos de la hipoglicemia y su manejo, el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, el manejo de la diabetes mellitus en el paciente hospitalizado, la diabetes mellitus en el paciente joven con sobrepeso y obesidad, la diabetes mellitus en la gestación, la diabetes mellitus en el adulto mayor y algunos aspectos sobre el manejo de las complicaciones a largo plazo y las comorbilidades. Recuerde que si el paciente se encuentra en metas terapéuticas, se debe realizar el seguimiento cada 6 meses en todos los pacientes con diabetes mellitus. Si el paciente no se encuentra en metas, debe realizar el seguimiento cada 3 meses para evaluar las intervenciones realizadas. Esta es una tabla que nos muestra la estimación del porcentaje de hemoglobina glicosilada y la glicemia que han tenido los pacientes en esos últimos 3 meses. Vean cómo pacientes con hemoglobina glicada de 5, muy probablemente en esos últimos 3 meses sus glicemias han rondado entre los 97 miligramos por decilitro, pero vean cómo, por ejemplo, a medida que va aumentando la hemoglobina glicosilada, pues va aumentando así las concentraciones de glicemia en esos últimos 3 meses. Ahora, ¿cuáles son las metas de tratamiento en diabetes mellitus? La meta de la hemoglobina glicosilada es que todo paciente tenga menos de 7% de hemoglobina glicosilada. Mejor si es menor a 6.5. La segunda es la glicemia preprandial antes de la ingesta, debe rondar entre los 80 y los 130 miligramos por decilitro y la glicemia postprandial debe ser menor a 180 miligramos por decilitro. Sin embargo, individualice según qué, según el riesgo de hipoglicemia, según la duración de la enfermedad, según la expectativa de vida, según las comorbilidades de los pacientes, según si ya tiene establecidas las complicaciones vasculares, según la preferencia de cada paciente y según el sistema de salud y los recursos que usted disponga. Por lo tanto, si el paciente tiene mayor riesgo de hipoglicemia, si el paciente tiene más de 20 años de duración de la diabetes mellitus, si la expectativa de vida no es tan avanzada, no es tan larga, si hay comorbilidades importantes, si estas están avanzadas, si hay complicaciones vasculares mayores, decida no tener metas de, por ejemplo, hemoglobina glicosilada de 7%, sino la meta será de 8%. Las glicemias postprandiales no serán de 130, sino serán, por ejemplo, menores de 180 miligramos por decilitro. También tenga en cuenta que las metas de tratamiento deben ser los rangos normales de la presión arterial, la hemoglobina glicada que ya la vimos, el perfil lipídico y todas estas modificaciones en los hábitos de vida de los pacientes que usted debe asegurar en cada control de los pacientes. Les dejo estas dos tablas donde ustedes evaluarán el riesgo de hipoglicemia de cada paciente según todos estos factores farmacológicos y no farmacológicos, según grupos etarios, según funciones de los órganos y según qué fármacos están consumiendo, para evaluar qué riesgo de hipoglicemia tiene cada paciente. Recuerde que se diagnostica la hipoglicemia cuando la glicemia se encuentra menor a 70 miligramos por decilitro y se clasifica en grado 1, grado 2 y grado 3. La grado 1 es aquella que está entre 54 a 70 miligramos por decilitro. La hipoglicemia grado 2 es aquella cuando la glicemia está por debajo de 54 miligramos por decilitro y la grado 3 es aquella que con cualquier concentración de glicemia hay alteración del estado de conciencia y por lo tanto pues, va a requerir un manejo inmediato. Recuerde que hay unas consecuencias cardiovasculares fisiopatológicas de la hipoglicemia. Por un lado, genera un estado proinflamatorio, por otro lado, genera un estado procoagulatorio, por otro lado, genera disfunción endotelial con aumento de la vasodilatación y genera una respuesta simpático-adrenal con aumento de la liberación de catecolaminas, por lo tanto con una respuesta o posiblemente anormalidades en el ritmo cardíaco
y en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero también cambios hemodinámicos, como por ejemplo aumento de la precarga, aumento del inotropismo y el aumento del gasto cardíaco. Recuerde la triada de Whipple, que es cuando se presentan síntomas consistentes de hipoglicemia, cuando hay hipoglicemia evidenciada y cuando la administración de glucosa se disminuyen o remiten estos síntomas de hipoglicemia. ¿Qué síntomas va a presentar los pacientes con hipoglicemia? Por un lado los autonómicos y por otro lado los neuroglucopénicos. Los autonómicos se dividen en adrenérgicos y colinérgicos. Los adrenérgicos serán presentar palpitaciones, temblor y ansiedad. Y los colinérgicos serán sudoración, es decir, diaforesis, sensación de hambre y parestesias. Por otro lado, los neuroglucopénicos será cambios en el comportamiento, confusión y fatiga, crisis epilépticas y pérdida de la conciencia. Recuerden que también en las noches se pueden evidenciar pesadillas vividas. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la hipoglicemia? Al paciente que se encuentre alerta y pueda deglutir, pueda comer, se le administrarán 15 a 30 gramos de carbohidratos. ¿Cómo se consigue esto? Con un vaso, por ejemplo, de jugo de naranja. Muy fácilmente se administrarán de 20 a 30 gramos de carbohidratos. Y se puede repetir a los 15 minutos, tomando una glucometría a los 10 a 15 minutos. Ahora, si el paciente está alerta, pero el paciente no puede deglutir o no puede comer o tiene alteración de la conciencia, se debe administrar un bolo de 20 cc de dextrosa al 50% y se continúa a 100 cc hora de dextrosa al 5%, haciendo evaluación de glucometrías cada 15 minutos hasta que el paciente tenga una glicemia mayor a 80 miligramos por decilitro. En dado caso, en el caso extremo que no se logre un acceso venoso, por ejemplo, el paciente llegó con alteración del estado de conciencia y, por ejemplo, no se puede canalizar a ese paciente y se le evidencia una hipoglicemia extrema, pues se podrá administrar una ampolla de glucagón de 1 miligramo intramuscular. Ahora vamos con el tratamiento de la diabetes tipo 1. El tratamiento de la diabetes tipo 1 es la insulina. Vean que la recomendación de la ADA es que para todos los pacientes con diabetes tipo 1 se debe iniciar inyecciones diarias múltiples de insulina tanto basal como prandial, es decir, un esquema bolo-basal. O la otra opción es iniciar una infusión de insulina subcutánea continua. Se deben preferir las insulinas de acción rápida para evitar el riesgo de hipoglicemia. Y también se debe interconsultar a nutrición para que se eduque al paciente en cuanto a cuál es la cantidad de ingesta de carbohidratos, cómo se debe realizar la actividad física en estos pacientes. Entonces, ¿cómo iniciar? Se inicia una dosis de 0.5 unidades por kilo día y la dosis de mantenimiento va a rondar entre 0.4 a 1 unidad por kilo día. Una vez calculada esta dosis, se calcula la mitad en prandiales, es decir, 50% de la dosis diaria van a ser para las 3 comidas del día y 50% para la dosis basal. Entonces vean este ejemplo, un paciente masculino con diabetes tipo 1, joven de 23 años, pesa 57 kilogramos. Entonces se calcula la dosis diaria, 0.5 unidades por 57 kilogramos de peso darán 28.5 unidades. Se redondeará a 28 unidades al día. Entonces se calcula la mitad de la dosis para la basal, 14 unidades para insulina basal y 14 unidades para las insulinas preprandiales. Entonces se le iniciará al paciente o se le indicará que en la noche se debe inyectar 14 unidades de insulina glargina, es decir, la basal, y las insulinas rápidas, por ejemplo, Lispro, 5 unidades antes del desayuno, 5 unidades antes del almuerzo y 4 unidades antes de la comida, y estas 5, 5, 4 unidades sumarán las 14 unidades preprandiales. Recuerden también la nueva tecnología de las bombas de insulina, donde mediante parches se podrá inyectar las dosis de infusión continua de insulina en estos pacientes, pues evitando así las inyecciones continuas. Ahora el tratamiento de la diabetes tipo 2.
Tenga en cuenta las decisiones clínicas para el manejo glicémico centrado en cada paciente y por lo tanto estas metas de cuidado que eh, recomienda la guía de la ADA es prevenir primero las complicaciones a largo plazo y dos, optimizar la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo? Evaluando las características clínicas de los pacientes, las comorbilidades, la historia clínica, síntomas de depresión, la motivación y el contexto cultural y socioeconómico. También considere los factores específicos que impactan en el tratamiento, como aquellos que les nombré para evaluar la intensidad de las metas farmacológicas. Ingrese a ese paciente a un plan de manejo crónico, de cuidado crónico. Las EPS tienen estos manejos y estos planes activos. Tenga en cuenta también cómo implementar las metas. Recuerde que se citará y se evaluará cada 3 meses a los pacientes si no están en metas, y si están en metas se evaluará cada 6 meses. Y también tenga en cuenta todos los monitoreos y todos los soportes que incluyen el estado emocional del paciente, la tolerabilidad a la medicación, el monitoreo del estatus glicémico, es decir, las metas de glicemia, las metas de hemoglobina glicosilada, de presión arterial, de lípidos y pues todo el manejo de las comorbilidades. Una vez cite de nuevo a ese paciente, reevalúe todos estos aspectos y usted sabrá si ese paciente se encuentra en metas de cuidado y si ese paciente habrá que realizarse modificaciones para prevenir las complicaciones y para optimizar la calidad de vida de los pacientes. Recuerde modificar los estilos de vida, inducir los saludables, motivar a realizar la actividad física según las recomendaciones que ya hemos visto en las diapositivas de prevención de la enfermedad cardiovascular. Limite el consumo de sodio a 2.3 gramos. Esta es una tabla donde ustedes podrán verificar el manejo de los estilos de vida específicamente en cuanto a la nutrición, a la actividad física, al sueño, al comportamiento emocional y a la cesación tabáquica. Les dejo esta tabla para que repasen los diferentes agentes antihiperglicémicos y los perfiles de seguridad de cada uno de ellos. Ya entrando en las líneas farmacológicas de la diabetes mellitus, recuerde que la primera línea de manejo farmacológico siempre será la metformina, sumado a las intervenciones en los cambios en los estilos de vida. Recuerde que la metformina debe continuarse siempre que sea tolerada y no esté contraindicada. Entonces este es el orden para enfocar a un paciente. Primero, inicie los cambios en los estilos de vida. Segundo, inicie la metformina. Una vez establecida la metformina y los cambios en los estilos de vida, si al control su paciente no tiene modificación en las metas terapéuticas, usted debe preguntarse 3 cosas. Primero, si el paciente predomina la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es decir, si ese paciente ha tenido infartos de miocardio, si ese paciente ha tenido enfermedad arterial periférica, si ha tenido ataque cerebrovascular isquémico de tipo aterosclerótico, o si el paciente predomina la enfermedad renal crónica, o si lo que predomina en los pacientes es la falla cardíaca. Si ninguna de estas 3 cosas es la que predomina, es decir, el paciente no tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica, si el paciente no tiene enfermedad renal crónica o si el paciente no tiene falla cardíaca, ninguna de estas 3, entonces usted debe preguntarse estas 3 cositas. Si lo que predomina en el paciente es evitar la hipoglicemia, o si lo que se necesita es disminuir el peso, o si lo que se necesita es disminuir los costos para el acceso a los fármacos. Entonces, si el paciente no está en metas a los 3 meses de haber iniciado la metformina o los cambios en los estilos de vida, y lo que predomina en los pacientes son la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, se debe preferir como segunda línea es un agonista del receptor GLP-1. Se debe elegir uno que tenga demostración de seguridad cardiovascular, es decir, que disminuya los eventos cardiovasculares.
como el liraglutide, el semaglutide y el exenatide. Por su lado, si el paciente lo que tiene es enfermedad renal crónica o predomina la falla cardíaca, se debe preferir un inhibidor de SGLT2. Y los que han demostrado seguridad cardiovascular son empagliflozina y dapagliflozina. Ahora, si a los 3 meses las metas terapéuticas no se alcanzan, si en el caso de los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica con GLP-1, pues añada un SGLT2. Y si los pacientes con enfermedad renal crónica o falla cardíaca se les inició SGLT2, pues añada un agonista del receptor GLP-1. Si no están en metas, pues debe iniciar otra medicación o agregar otra medicación que tenga seguridad cardiovascular, como por ejemplo los pacientes que no se les inició GLP-1, pues se debe iniciar el DPP-4, o si no, insulina basal. Los que han demostrado seguridad cardiovascular son degludec o glargina de 100 unidades, o tiazolonidedionas o sulfonilurias. Pero los pacientes con falla cardíaca o enfermedad renal crónica que no están en metas con la metformina, el SGLT2 y el GLP-1, pues se deberá agregar insulina basal o sulfonilurias. Ahora, si lo que predomina o lo que se necesita es disminuir el riesgo de hipoglicemia, porque el paciente tiene factores de riesgo para hipoglicemia o ha presentado varios episodios de hipoglicemia, entonces cualquiera como segunda línea de estos 4 se puede iniciar. Entonces el paciente está con metformina, entonces se puede utilizar un inhibidor de DPP-4 o un agonista del receptor de GLP-1 o un inhibidor del SGLT2 o una tiazolonidediona. Recuerde que la insulina basal con menor riesgo de hipoglicemia, primero es la degludec y segundo es la glargina de 300 unidades, a la glargina de 100 unidades, y por último está la detemir, y por último estará la NPH. También recuerde que debe evitar las sulfonilurias más la insulina porque tiene un riesgo altísimo de presentar hipoglicemia. Si llegase a requerir la sulfoniluria, la que menos riesgo de hipoglicemia tiene es la glimepirida. Ahora, si lo que se debe promover es la pérdida de peso, tanto el GLP-1 como el inhibidor de SGLT2, cualquiera de ellos dos tiene un buen efecto para perder peso. Dentro de los de GLP-1, la semaglutida hace perder más peso que la liraglutida, y la liraglutida más que la dulaglutida, y la dulaglutida más que la exenatida. Sin embargo, recuerden seguir pues estos esquemas donde nos va diciendo cuáles son las líneas según las metas farmacológicas. Ahora la pregunta que muchos se deben estar haciendo: ¿cuándo iniciar o cuándo están indicadas las insulinas en el paciente con diabetes tipo 2? La primera opción o la primera indicación es aquel paciente con hemoglobina glicosilada que está mayor o igual a 10%. La segunda es cuando el paciente tiene glicemias por encima de 300 miligramos por decilitro. La tercera son signos y síntomas o clínica de catabolismo o la presencia de síntomas de hiperglicemia en estos pacientes como polidipsia, poliuria, polifagia a pesar del manejo farmacológico. Recuerden no amenazar con insulinas, no decirle al paciente que si no está juicioso con la medicación le voy a poner insulinas, porque es algo poco ético para hacer. Ahora, ¿cómo se inicia y cómo se intensifica la insulina o la terapia inyectable? Recuerde siempre considerar primero la terapia inyectable con el agonista de receptor de GLP-1 antes de considerar la terapia con insulina basal. Si el paciente ya está con el GLP-1 o no está en metas terapéuticas con el GLP-1, pues la decisión será iniciar insulina basal. Ojo, no es iniciar el esquema bolo basal primero, sino lo que primero se debe hacer es iniciar un esquema con insulina basal en las noches. ¿Cómo iniciarlo? Puede ser con cualquiera de los 3 análogos de insulina basal
o con la insulina NPH en las noches. Se iniciará una dosis de 10 unidades al día o usted dirá si prefiere calcular la dosis, que será 0.1 a 0.2 unidades por kilo al día en las noches. Entonces, si el paciente pesa 70 kilogramos, pues la dosis será de 7 a 14 unidades por día. O decidirá usted si lo prefiere iniciar a dosis de 10 unidades al día de insulina basal o NPH. Si el paciente no está en metas, usted deberá incrementar de a 2 unidades cada 3 días hasta alcanzar las metas sin sin inducir a hipoglicemia. Si el paciente tiene episodios de hipoglicemia, pues entonces disminuya, primero encuentre la razón de la hipoglicemia y si no, disminuya la dosis del 10 al 20% de insulina. Es decir, si está con 10 unidades, pues disminuya a 8 o a 8 unidades. Ahora el paciente a los 3 meses sigue presentando hiperglicemia, es decir, no está en metas a pesar de la NPH en la noche o la insulina basal en la noche, o si el paciente se alcanzó la dosis de 0.5 unidades por kilo al día de insulina basal, pues entonces se debe ajustar el manejo farmacológico. Por un lado, si el paciente se le inició NPH, pues entonces se deberá iniciar NPH en la mañana y en la noche. ¿Cómo se hace esto? Se calcula la dosis total de NPH y el 80% de la dosis calculada se dan 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche y se titula según las glucometrías. Pero si el paciente se le inició insulina basal, se va a agregar insulina prandial, es decir, las de acción rápida. ¿Cómo? Se inician 4 unidades de insulina rápida o el 10% de la dosis de la insulina basal. Y si la hemoglobina glicosilada se encuentra menor a 8%, usted debe considerar disminuir en 4 unidades o en 10% la dosis de la insulina basal. ¿Cómo se titula? Según las glucometrías, cada 2 semanas usted aumentará 1 a 2 unidades de insulina preprandial, es decir, la rápida, o aumentará la dosis en 10 al 15%. Si el paciente presenta hipoglicemia, pues usted deberá disminuir la dosis de 10 a 20% la dosis de insulina rápida. Ahora, el paciente no está en metas con este manejo farmacológico de los fármacos, la insulina en la noche, la basal y una dosis de insulina rápida preprandial al día. Entonces, ¿qué deberá hacer? Pues iniciar 2 a 3 veces al día las prandiales, es decir, ya iniciar un esquema bolo-basal. También si desea más bien ajustar las dosis de insulina NPH, este cuadrito le dirá cómo. Y también si desea este otro mecanismo, pues aquí lo tiene para repasarlo. Un ejemplo, el paciente se le inició NPH a dosis de 0.1 a 0.2 unidades por kilo en la noche. Pero el paciente se le fue ajustando porque no estuvo en metas hasta que llegó la dosis a 0.5 unidades de NPH en las noches. Ese paciente tiene 58 años, tiene 70 kilogramos de peso y entonces se encontró que está con la dosis de 35 unidades de NPH en la noche, es decir, se alcanzó 0.5 unidades por kilo. ¿Qué hacer en ese paciente? Pues iniciar una dosis en la noche y una dosis en la mañana de NPH. ¿Cómo? El 80% de la dosis total, es decir, 28 unidades son 80% de 35 unidades, y de esos 28 unidades, 2/3 se van a administrar en la mañana, es decir, 18 unidades en la mañana, y 1/3 en la noche, es decir, 10 unidades en la mañana, y se va titulando según las glucometrías. Por lo tanto, ese paciente quedó así. Ahora este otro ejemplo con el mismo paciente. Ese paciente no se le inició NPH, sino por ejemplo de Gludec.
E igual manera, se inició a dosis de 0.1 a 0.2 unidades, pero se fue titulando hasta que alcanzó la dosis de 0.5 unidades por kilo, es decir, 35 unidades en la noche de degludec. Hay que ajustar la dosis. ¿Cómo? Se inicia una insulina rápida, de acción rápida, preprandial una vez al día, es decir, en una de las 3 comidas. Usted elegirá en cuál tiene la mayor ingesta de carbohidratos para iniciar la dosis de la insulina rápida o en cuál hace mayor hiperglicemia. ¿Cómo iniciarla? La que usted quiera, o 4 unidades de insulina preprandial o 10% de la dosis basal. Vean que el 10% del degludec de los 35 unidades son 3.5, es decir, igualmente 4 unidades. Entonces, ¿cómo quedó ese paciente? Con degludec 35 unidades en la noche y se administrará Lispro 4 unidades antes del almuerzo. Si no está en metas, pues se debe aumentar de 1 a 2 unidades o 10 al 15% de la insulina basal cada 1 a 2 semanas. Si la hemoglobina bajó por debajo de 8%, se debe disminuir de 4 unidades o 10% de la insulina basal. Y si hay episodios de hipoglicemia, pues se debe disminuir 10 a 20% la insulina basal. Ahora el paciente del caso anterior, si no está en metas terapéuticas, es decir, la hemoglobina glicosilada no está por debajo de 7%, a pesar de los fármacos y de la insulina basal en la noche y de la preprandial, entonces lo que hay que proceder es agregar otra preprandial en otra comida. Es decir, quedará con 2 preprandiales y una basal en la noche. Si no está en metas, pues se deberá agregar 3 preprandiales y una en la noche, es decir, ya un esquema bolo-basal. Entonces, en este caso, este paciente estaría con 35 unidades de degludec en la noche y 8 unidades de preprandial porque pues se fue ajustando. Entonces quedaría en este caso con 8 unidades antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la comida, es decir, 3 preprandiales al día. E igual manera, se ajustan según las metas de glicemia en ayunas y postprandiales entre 1 y 2 unidades o del 10 al 15% de la basal o de las preprandiales cada 1 a 2 semanas. Si está por debajo de 8%, se debe disminuir el 4 unidades o 10% de la dosis basal, y si hay hipoglicemia se debe disminuir la dosis de 10 a 20%, cualquiera de las que se esté presentando la hipoglicemia. Les dejo este cuadro, es el algoritmo de manejo de las guías ALAD 2019, sin embargo es muy parecido a las guías de la ADA. De igual manera, este es el algoritmo farmacológico del control glicémico de las guías de práctica clínica americanas de endocrinología para el manejo de la diabetes mellitus. No se le olvide, este es el cuadro donde les muestro las dosis, por si algún día se les olvida, acá lo pueden consultar. La metformina se puede iniciar a dosis de 500, pero por lo general se inicia 850 miligramos una vez al día. Recuerde administrarla junto con la comida, con la que más se consuma la mayor cantidad de carbohidratos, y se va titulando a 1000 miligramos al día y 1000 miligramos cada 12 horas, es decir, máximo 2 miligramos al día. Los inhibidores de SGLT2, recuerde que la empagliflozina se inicia a dosis de 10 miligramos hasta 25 miligramos al día, la dapagliflozina 10 miligramos al día y la canagliflozina 300 miligramos al día. Los agonistas del receptor GLP-1, recuerde que son inyectables, por lo tanto vienen en presentaciones de pen. La liraglutida 1.8 miligramos al día, semaglutida 1 miligramo al día, exenatide 20 microgramos al día, dulaglutide 1.5 miligramos al día y lixisenatide 2 microgramos al día. Los inhibidores de PP4, la linagliptina a dosis de 5 miligramos al día, la sitagliptina a dosis de 100 miligramos al día, la saxagliptina a dosis de 5 miligramos al día y la alogliptina a dosis de 25 miligramos al día. Recuerde que la saxagliptina está contraindicada en pacientes con falla cardíaca. Las tiazolidinedionas, la
pioglitazona se utiliza a dosis de 45 miligramos al día y las sulfonilurias, recuerda evitar la gliburida y la glibenclamida por el riesgo alto de hipoglicemia. La glibenclamida se utiliza de 10 a 25 miligramos al día. La glimepirida y la glipizida serían las de elección debido al menor riesgo de hipoglicemia. La glimepirida a dosis de 4 a 8 miligramos al día y la glipizida a dosis de 10 a 40 miligramos al día. Ahora, ¿cómo se manejan los pacientes con diabetes mellitus en la hospitalización? Recuerden, todo paciente hospitalizado con diabetes mellitus realizar la hemoglobina glicosilada si no tienen en los últimos 3 meses. Debe iniciar insulina si hay hiperglicemia persistente por encima de 180 miligramos por decilitro, y la meta de glicemia en los pacientes hospitalizados será una glicemia postprandial entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Si el paciente tiene unas comorbilidades avanzadas o es un paciente crítico, se optará por una glicemia, una meta más laxa de menor a 200 miligramos decilitro. Se debe iniciar esquema bolo-basal con correcciones en todo paciente hospitalizado, debido a que es el régimen preferido en los pacientes, es decir, se le suspenden todos los fármacos antihiperglicémicos, los antidiabéticos orales, y se inicia un esquema bolo-basal con las correcciones necesarias. Si no hay vía oral, la insulina basal o la basal plus es el régimen de corrección preferido. Vean las indicaciones de las guías ALAT para los pacientes con diabetes hospitalizados. Vean que dicen que se debe suspender todos los antidiabéticos orales al ingreso al hospital, y la estrategia bolo-basal se puede realizar con insulinas tanto NPH o regular, o pues las insulinas análogas basales y las rápidas preprandiales. ¿Cómo iniciar la dosis? Si el paciente tiene edad avanzada, enfermedad renal crónica o está desnutrido, la dosis será 0.3 unidades kilo día. Si el paciente tiene entre 140 a 200 miligramos por decilitro, la dosis inicial será de 0.4 unidades por kilo. Pero si el paciente al ingreso de la hospitalización tiene glicemias por encima de 200 a 400, la dosis inicial será a 0.5 unidades por kilo día. Recuerden que la mitad de la dosis será para la insulina basal en la noche, y el otro 50% de la dosis será para las insulinas preprandiales, es decir, ese 50% se divide en 3. Estas son las dosis de corrección para los pacientes que no se encuentren en metas, es decir, que por ejemplo al almuerzo o entre el almuerzo y la comida el paciente tenga una glicemia de por ejemplo 300, 320, a pesar del esquema bolo-basal. Si el paciente se considera sensible a la insulina, el esquema de corrección será administrar una insulina rápida, 10 unidades. Si el paciente tiene sensibilidad usual, es decir, no es tan sensible como para administrar 10, se administrarán 12, y si el paciente se considera resistente a la insulina, se administrarán 14 unidades de insulina rápida en ese momento para el paciente. Y también vean que la dosis también varía según el grado de la hiperglicemia. Les dejo estos cuadritos para que revisen el día que estén rotando por cirugía o anestesiología cómo realizar el manejo intraoperatorio y posoperatorio de la diabetes mellitus tipo 2. Este es un algoritmo sugerido en esta revista, una revisión el año pasado donde sugieren este nuevo algoritmo para el tratamiento en los pacientes hospitalizados con diabetes tipo 2, donde sugieren o proponen realizar no el manejo inicial con el esquema bolo-basal, sino por ejemplo para los pacientes con hiperglicemia leve, es decir, que la insulina en ayunas esté menor a 200 miligramos por decilitro o después de la ingesta oral, y que el paciente tenga manejo con menos de 2 antidiabéticos orales, o que el paciente no haya recibido nunca insulina. Vean que proponen en estos pacientes utilizar inhibidores de DPP-4.
Y adicional a esto, si tiene hiperglicemias o no está en meta, se puede realizar la corrección con las insulinas de acción corta. La meta será entre 100 y 180 miligramos por decilitro. Pero si los pacientes tienen hiperglicemia moderada, es decir, de 200 a 300 miligramos, o si el paciente viene con múltiples antidiabéticos orales, o si la insulina total diaria es menor a 0.6 unidades por kilo, se propone iniciar insulina basal más el inhibidor de PP4. Entonces se iniciaría a dosis de 0.2 a 0.3 unidades kilo día, más las dosis de corrección de la insulina rápida, y se ajusta la insulina basal según las metas farmacológicas. Pero si el paciente viene con una hiperglicemia severa, es decir, mayor a 300 miligramos decilitros, si tiene múltiples antidiabéticos orales o si la dosis total diaria de insulina es mayor de 0.6 unidades por kilo día, se propone entonces iniciar el régimen bolo-basal. Por lo tanto, vean que según la evidencia en esta revisión, se podría iniciar en los pacientes hospitalizados inhibidores de EPP4 y no a todos el esquema bolo-basal, por lo que se las dejo para que revisen el artículo y cuando roten por los servicios de medicina interna consulten con los médicos internistas y pues discutan este tema eh, en cuanto al manejo de la hiperglicemia en los pacientes hospitalizados. Recuerde que al paciente con diabetes tipo 2, una vez se le dé alta médica en la hospitalización, pues usted deberá ajustar el manejo según la hemoglobina glicosilada. Si saldrá con la hemoglobina menor a 7%, entre 7 y 9 y mayor a 9%. Si está en menos de 7%, debe iniciar el régimen ambulatorio del paciente, es decir, los antidiabéticos orales que venía recibiendo el paciente. Si está entre 7 y 9%, reinicie los antidiabéticos orales y formule el 50% de la dosis de insulina basal al alta, es decir, por ejemplo, insulina glargina a dosis de 50%. Pero si el paciente sale con una hemoglobina glicosilada por encima de 9%, debe iniciar un esquema bolo-basal. En cuanto a la diabetes en la gestación, la recomendación de la ADA es siempre el manejo con insulina y no usar metformina. Sin embargo, algunas recomendaciones de otras sociedades recomiendan el manejo crónico con metformina. Siempre en todos los pacientes adultos mayores recuerde la evaluación médica, psicológica y funcional. Evalúe todos los aspectos o tamice los síndromes geriátricos como la polifarmacia, el deterioro cognitivo, la depresión, la incontinencia urinaria, las caídas, el dolor persistente o la fragilidad. Recuerde, las metas en el adulto mayor serán diferentes según todas las condiciones que vimos en la parte de ajuste de las metas farmacológicas. Sin embargo, acá está la tabla para el que la desee revisar. Y este es el algoritmo de simplificación de la terapia inyectable en el paciente adulto mayor. Ahora algunos aspectos sobre el manejo de las complicaciones a largo plazo. Les dejo de aquí en adelante los algoritmos para el manejo de las complicaciones y de las comorbilidades específicas de los pacientes. Por ejemplo, en este caso les dejo el algoritmo de cómo manejar o cómo abordar la obesidad en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. De igual manera, el algoritmo de la hipertensión arterial en el paciente con diabetes mellitus. En cuanto a la nefropatía diabética, recuerde todo paciente con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus clasificarlo según el nivel de albuminuria y según la tasa de filtración glomerular. Recuerde optimizar siempre el control glicémico, optimizar el control de la presión arterial, indicarle al paciente el consumo máximo de proteínas de 0.8 gramos por kilo día y deberá iniciar manejo con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o con los antagonistas del receptor de angiotensina tipo 2 para los pacientes con un nivel de albuminuria A2, es decir, una albuminuria moderadamente incrementada de 30 a 299 miligramos por gramo o de 3 a 29 miligramos por milimol.
y a todo paciente con enfermedad con tasa de filtración glomerular por encima de G3A, es decir, todo paciente con tasa de filtración glomerular por debajo de 45 cc minuto deberá iniciarse con el manejo con los IECA y con los ARA2. Recuerde remitir al paciente a nefrología cuando la tablita le indique cuándo referir. Por ejemplo, un paciente A1 G4 o un paciente A2 G4, un paciente A3 G3A. Entonces recuerde, clasifíquelo, ubique al paciente según la tasa de filtración y según la albuminuria, inicie manejo con los IECAS o el ARA2 cuando esté por encima de A2 o G3A y remita al nefrólogo cuando la tabla le indique cuándo hacerlo. Recuerde evaluar en estos pacientes las complicaciones de la nefropatía como la hipertensión, la sobrecarga hídrica, las alteraciones electrolíticas, la acidosis metabólica, la anemia y la enfermedad mineral ósea. Recuerde también que se clasifica la nefropatía diabética según las clasificaciones a nivel histológico, cuando se indicará la realización de biopsia renal cuando el paciente presente clínica de síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Y les dejo esta tabla para que cuando les pregunten cómo se clasifica la nefropatía diabética a nivel de la histología, pues ustedes sabrán que se clasifica en 1, 2A, 2B, 3 y 4 según los hallazgos a nivel de la histología. Y también les dejo este algoritmo para que clasifiquen la nefropatía diabética. En cuanto a la retinopatía diabética, como les comenté, les dejo este artículo para que puedan profundizar en el tema. Recuerden que el manejo de la retinopatía diabética es la terapia con láser de fotocoagulación panretinal, es decir, en toda la retina. Esto previene el riesgo de ceguera en los pacientes con alto riesgo de retinopatía proliferativa y pacientes con retinopatía diabética no proliferativa. También se ha utilizado la inyección de ranibizumab intravítrea. Este es un antifactor de crecimiento endotelial vascular, un anti-VEGF. Por lo tanto, previene la proliferación de los vasos sanguíneos y por lo tanto en pacientes con retinopatía diabética no proliferativa previene la progresión a retinopatía proliferativa. También se encuentran publicadas las guías colombianas para el manejo del paciente con pie diabético y algunas otras complicaciones más. Este es el resumen de la evaluación o el enfoque del paciente en la consulta externa para evaluar el pie diabético. Entonces, una vez ingresa el paciente, evalúe la edad, el tiempo de progresión de la diabetes y qué control metabólico ha tenido este paciente. En cuanto al aspecto neurológico, pregunte por síntomas como dolor quemante, cortante, adormecimiento u hormigueo, es decir, parestesis. Evalúe signos como piel seca. Si tiene disponibilidad, utilice el monofilamento, el diapasón y realice los reflejos tendinosos en estos pacientes. En cuanto al aspecto vascular, siempre evalúe y pregunte signos de claudicación intermitente. Y evalúe los pulsos periféricos, el índice tobillo-brazo y signos tróficos en los miembros inferiores. Si en dado caso que sean positivos, remita a cirugía vascular para su valoración. En cuanto al aspecto ortopédico, evalúe deformidades, callos, signos de presión y podrían estar indicados algunos tipos de calzado diferentes, algunas plantillas y algunas medias específicas en estos casos. En cuanto al aspecto infeccioso, evalúe la micosis en las uñas, si la paciente tiene uña encarnada o algún signo de infección como dolor, calor, rubor, supuración en estos pacientes y pues el tratamiento local estará indicado. Haga seguimiento y educación en las medidas de prevención como dígale al paciente que se observe todos los días los pies, que se aplique cremas humectantes, que tenga medidas protectoras y utilice un calzado especial.
También tenga en cuenta el sistema de clasificación de riesgos para pie diabético y cuándo realizar la inspección periódica en el consultorio según el aspecto de estos pacientes. Por ejemplo, si los pies están aparentemente sanos, normales al examen físico, no hay signos ni síntomas de neuropatía o enfermedad vascular periférica, pues la evaluación anual será necesaria. Pero si el paciente tiene pies con neuropatía sensitiva, debe usted evaluarlo cada 6 meses. Si el paciente tiene neuropatía sensitiva y signos de enfermedad vascular o deformidades del pie, evalúelo cada 3 meses. Y si tiene antecedentes de úlcera o amputación, evalúelo cada 1 a 3 meses. Sin embargo, pues en cada consulta usted deberá hacer el examen físico y pues una historia clínica completa evaluando a estos pacientes. Este es el algoritmo de neuropatía diabética. Entonces observe cómo camina el paciente, si tiene deformidades, si tiene resequedad en la piel, si tiene callos o qué tipo de calzado tiene este paciente. Pregúntele por la intensidad y la frecuencia en cuanto a si tiene dolor quemante, dolor cortante, adormecimiento de nuevo y parestesias. Y examine si tiene neuropatía autonómica en cuanto a la resequedad, si tiene neuropatía de fibra corta, utilice el monofilamento. El diapasón evalúa las neuropatías de fibras largas y la neuropatía motora con los reflejos tendinosos. Asocie síntomas y signos de acuerdo con la intensidad y la frecuencia. Comience el manejo farmacológico solos o en combinación por si el paciente tiene neuropatía diabética. En cuanto a dolores, puede utilizar antioxidantes, ácido tiocítico, anticonvulsivantes como la pregabalina o la gabapentina en el manejo del dolor neuropático. Antidepresivos como la duloxetina o la amitriptilina pueden ser útiles y analgésicos como acetaminofén, la codeína o el tramadol si son muy intensos. Evalúe también síntomas y signos según la localización de la obstrucción arterial, si puede ser una obstrucción aórtica a nivel de la ilíaca, una obstrucción hipogástrica bilateral, a nivel de la femoral común y profunda, obstrucción femoral superficial o de la poplitea, o si es una obstrucción tibial y peroneal. Esto según el cuadro clínico que evidencia acá. También realice la clasificación de Fontaine para el grado de claudicación intermitente. Recuerde que también puede hacer el tamizaje de la enfermedad arterial periférica, aparte de la clasificación de Fontaine o el cuadro clínico de la tabla anterior, con el índice tobillo-brazo. Recuerde que cuando se encuentra por debajo de 0.9, el paciente tiene una posible enfermedad arterial periférica, por lo tanto deberá iniciar manejo hipolipemiante, y cuando éste se encuentre por debajo de 0.7 refiera a cirugía vascular por el inminente riesgo de oclusión vascular y de isquemia de los miembros inferiores. Si está entre 0.9 a 1.00, usted debe solicitar un doplex o una ecografía vascular en los miembros inferiores, y por encima de 1.01 a 1.3 pues usted descarta básicamente la enfermedad arterial periférica y evalúelo cada 2 a 3 años. Entonces, para la evaluación de la enfermedad arterial periférica, observe si la piel es brillante, delgada, si hay ausencia de vellos, si las uñas se encuentran atrofiadas, cómo está el llenado capilar, cómo se encuentra la ruboración de los miembros inferiores de los pacientes. Interrogue la intensidad y la frecuencia de la claudicación intermitente y así clasifíquelo en la escala de Fontaine. Evalúe la intensidad del dolor y examine los pulsos, cómo están los pulsos femoral, el popliteo, el pedio, el tibial posterior. Considere si se debe utilizar el Doppler vascular en los casos que les dije, entre 0.9 y 1.3 y 1.0 o mayores a 1.3. También recuerde asociar síntomas y signos de acuerdo a la intensidad y la frecuencia
de los síntomas de estos pacientes, recomiéndele actividad física controlada, y para los pacientes con índice tobillo-brazo por debajo de 0.9 se puede indicar vasodilatadores, silostazol o inhibidores de la prostaglandina 1. Remita a cirugía vascular si no responde a estos o está por debajo de 0.7 el índice tobillo-brazo. Recuerde que existen varias escalas para la clasificación del pie diabético ulcerado o las úlceras por pie diabético. Uno de ellos es la clasificación de heridas Sane-Lyon, que permite identificar el pronóstico y el seguimiento de estos pacientes, clasificando la gravedad en leve, moderada y grave. Entonces acá les dejo la clasificación para que el día que les sea necesario utilizarla, la utilicen. También se encuentra la clasificación de Texas, de las más utilizadas, y este es el algoritmo del paciente con pie diabético ulcerado. Entonces, verifique de igual la edad, el tiempo de la diabetes y el control metabólico. Evalúe factores de limpieza, factores de infección, factores vasculares, clasifique según las escalas y factores de curación. Remita según sea necesario a cirugía vascular, a ortopedia, a cirugía plástica o a clínica de heridas. Esta es la clasificación de las infecciones del pie diabético según la IDSA. Por lo tanto, recuerde siempre verificar la gravedad en aquellas que están no infectadas, aquellos pies diabéticos no infectados, aquellos con infección leve, moderada o grave. Esto según la manifestación clínica en cuanto a la extensión, la presencia de sepsis, de respuesta inflamatoria sistémica o de shock séptico. Recuerde que hallazgos clínicos que sugieren severidad de la infección serán estos, por lo que acá les dejo la tablita para que lo repasen. Este es el algoritmo del manejo de las infecciones del pie diabético en los pacientes diabéticos. Primero escoja un régimen empírico que ya les diré cuál es. Evalúe el paciente a las 24 a 72 horas según los resultados de los cultivos y de los antibiogramas, pues usted ajustará el tratamiento. Si antes el paciente mejora y tiene mayor o igual a un patógenos no cubiertos por régimen seleccionado, pues entonces cambie el régimen para cubrir pues todos los patógenos. Es decir, si tiene un Bacillus gram negativo y un estafilococo aureus, pues ajuste el manejo para el manejo de los dos de las dos bacterias. Si los resultados de los cultivos no están disponibles o son irrelevantes, pues amplíe el espectro del antibiótico para incluir Bacillus gram negativos, anaerobios, y considere para estafilococo aureus resistente a la meticilina y Bacillus gram negativos resistentes. Si el paciente empeora y todos los patógenos están cubiertos por el régimen actual que se inició, considere los cultivos son falsamente negativos. Ejemplo, si el segundo tratamiento es reciente o el organismo es concomitante. Si el paciente mejora después de haber iniciado el régimen empírico y el paciente tiene más de un patógenos en los cultivos o los cultivos están negativos, o si todos los patógenos que están aislados están cubiertos por el régimen empírico, pues entonces considere cambiar a un antibiótico de espectro menos amplio, menos costoso y potencialmente menos tóxico. Es decir, ajuste el manejo según el antibiograma y según el cultivo si el paciente mejora. Este es el algoritmo del manejo empírico farmacológico de la infección de pie diabético y según el origen y la severidad de la infección. Por ejemplo, para las infecciones leves, según la clasificación IDSA, que les mostré en las tablas anteriores, vean que se puede utilizar o se puede iniciar una cefalosporina de primera generación, como por ejemplo cefazolina endovenosa. También se puede iniciar un beta-lactámico más inhibidor de beta-lactamasa, como por ejemplo la ampicilina sulbactam. Vean que también se puede utilizar la clindamicina endovenosa, el trimetoprim sulfametoxazol o las quinolonas como levofloxacina o moxifloxacina. Recuerde siempre ajustar la terapia según las evidencias locales de resistencia bacteriana
También para los pacientes con infección moderada, si es comunitaria, vean cómo se puede iniciar clindamicina o fluoroquinolonas o ertapenem o piperacilina tazobactam. Si son relacionadas con el cuidado de la salud, vean cómo se puede utilizar en glicopéptido, es decir, vancomicina más piperacilina tazobactam o ertapenem. Para las infecciones graves adquiridas en la comunidad se deberá cubrir estafilococo aureus resistente a la meticilina y bacilos gram negativos multiresistentes. Por lo tanto, se iniciará vancomicina más un carbapenémico, por ejemplo, meropenem, o vancomicina más amicacina. Y si son relacionados al cuidado de la salud, pues trate de acuerdo al perfil de sensibilidad local. Esta es la duración del tratamiento antibiótico del pie diabético infectado. Si es leve a moderada, se verá de 7 a 14 días. Si es severo, de 14 hasta 21 días o hasta un mes, en dado caso de ser necesario, en pacientes inmunocomprometidos, mal perfundidos, demasiado inmovilizados, con lesiones necróticas muy extensas, si hay gangrena, si hay osteomielitis, si no hay resección, si hay negación a la cirugía o si hay implantes en el sitio de la infección, el manejo será por más de un mes. Si hay signos y síntomas de curación, pues deberá suspender el tratamiento antibiótico. Y estas son las recomendaciones sobre la duración del tratamiento de la osteomielitis según la afección ósea. Este es el algoritmo entonces del paciente infectado con diabetes mellitus. Evalúe siempre el compromiso general, si hay respuesta inflamatoria sistémica, si hay sepsis o choque séptico. Categorice la infección según las guías ITSA en las que les mostré, leve, moderado, severo. Para la leve y moderada, evalúe la profundidad y la gravedad y así decida si hospitalizar o no. A los pacientes con gravedad severa, pues hospitalícelo. Inicie el manejo farmacológico antibiótico parenteral y de soporte. Considere si es necesario realizar desbridamiento quirúrgico o amputación de la extremidad. Si hay alteración vascular o de neuropatía, remita precozmente al manejo con cirugía vascular y considere los métodos diagnósticos necesarios para el manejo médico. Este es el algoritmo de los pacientes con pie de Charcot. El pie de Charcot es una malformación ósea debida a esas complicaciones microvasculares y macrovasculares crónicas, para que revisen cómo se realiza el enfoque de estos pacientes. Muchas gracias.